El practicante apenas había proclamado su capacidad de predecir la muerte cuando, un segundo después, el anciano que acababan de salvar falleció inexplicablemente. Aunque todos estaban escépticos, nadie comprendía lo sucedido. Solo Marco Hind descubrió que él ocultaba un secreto. En consecuencia, Víctor sí lo convirtió en su próximo objetivo. No solo convenció al director para relegarlo a tareas de limpieza, sino que después de que Marco fuera herido por una aguja envenenada, manipuló a todos para que lo ignoraran. Finalmente, Marco murió abandonado en la calle con el cuerpo cubierto de llagas, mientras Víctor ocupaba su puesto y prosperaba. Sin embargo, el destino le dio a Marco una segunda oportunidad. Esta vez, estaba decidido a descubrir cómo Víctor ejecutaba sus planes. En ese momento, un anciano con una pierna atrapada en una máquina fue llevado a urgencias. Rápido. Los signos vitales del paciente están críticos. Preparen quirófano, ordenó metódicamente el director Wu mientras se colocaba la mascarilla. Al ver la tensión en la sala y al anciano en shock, Marco apenas tuvo tiempo de asimilar su renacimiento cuando un hombre con expresión fría interrumpió. No se molesten, director. Este viejo morirá hoy. Al volverse, Marco confirmó que era el nuevo practicante, Víctor Sí, con la misma actitud arrogante de su vida anterior. ¿Es esa forma de hablar, Víctor? El director Wu frunció el ceño. No me importa qué habilidades especiales creas tener. Si hay posibilidad de salvarlo, no nos rendiremos. Con el director pronunciándose, los demás colegas también mostraron su desaprobación. Acabas de llegar y ya crees en fantasmas. Los profesionales médicos no nos dedicamos a esas supersticiones. Víctor, levantando la barbilla con orgullo, respondió. Si no me creen, no importa. De todos modos, será un esfuerzo inútil. Basta. Preparen la intervención, lo interrumpió el director irritado. Elena Liu, colocándose los guantes, sugirió. Director, que Sofía Xiao dirija la operación. Es experta en amputaciones y tiene un doctorado. El director asintió, pero Marco recordó que en su vida anterior, Sofía fracasó en la cirugía y fue atacada por los familiares del paciente, abandonando después la medicina. Marco se adelantó. Director, preferiría dirigir yo la operación. Mi especialización de posgrado es precisamente en este campo y he realizado varias cirugías mayores este año. Todos lo miraron fijamente. Elena frunció el ceño, observó al paciente y dijo, Marco, no juegues. Tu experiencia no es suficiente para una operación tan delicada. Con su novio oponiéndose, los demás médicos también desconfiaron. El director y Sofía argumentaron que no era un asunto trivial. Sin embargo, Marco sabía que no había nadie más adecuado que él, pues en su vida anterior había asistido a Sofía en esa misma operación. Víctor lo examinó despectivamente y se burló. Da igual quien opere, no sobrevivirá al día de hoy. Marco lo ignoró y lo reprendió. ¿Es este tu propósito como médico? Con esa actitud, jamás serás un buen profesional. El rostro de Víctor mostró descontento, pero rápidamente se contuvo. Después de aleccionarlo, Marco insistió en realizar la cirugía. El director, tras observarlo profundamente, finalmente accedió. Marco, haz tu mejor esfuerzo. Con la autorización del director, los demás tuvieron que seguirlo. Afortunadamente, los vasos sanguíneos de la pierna del anciano no estaban rotos, por lo que la operación transcurrió sin complicaciones. Según la experiencia de todos, el paciente ya no corría peligro, pero Marco quedó pensativo, extrañado por el desenlace tan diferente al de su vida anterior. Tras la exigente operación, los colegas se enteraron del éxito y se burlaron de Víctor. ¿No que predecías muertes? Los jóvenes deberían ver menos series y leer menos novelas. Víctor apretó los puños, mantuvo el rostro serio sin responder y se marchó al terminar su turno. La cirugía había concluido satisfactoriamente, lo que alivió enormemente a Marco. Elena tenía el turno de noche, lo que también lo tranquilizó. Sin embargo, al día siguiente, apenas llegó al trabajo, un colega lo miró horrorizado. Terrible noticia, Marco. El anciano de la amputación murió anoche. ¿Qué dices? Imposible. Todos verificamos que estaba fuera de peligro. ¿Cómo pudo morir tan repentinamente? El colega se calmó antes de continuar. Parece que sufrió una infección súbita. Cuando Elena llegó, el anciano apenas respiraba. Lo cremaron a las 4 de la madrugada. Marco sintió que la fuerza abandonaba su cuerpo. ¿Cómo era posible que hubiera muerto igualmente? Víctor, burlándose a su lado, comentó. ¿Y decías que no puedo ser un buen médico? Te equivocaste completamente. La diferencia es que yo sé quién puede salvarse y quién no. Irritado por Víctor, Marco sacó su teléfono y llamó a Elena. ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué todo el proceso fue tan rápido? Ni el director ni yo tuvimos tiempo de verlo. Elena respondió despreocupadamente. Marco, no te alteres.
Ustedes no conocen las habilidades de Víctor, pero yo le creo. ¿No ves que el anciano se infectó anoche? Marco se indignó. ¿Tú también crees en esas supersticiones? ¿De qué sirvió tu educación universitaria? ¿Mereces los artículos académicos que has escrito? Antes de terminar, se escucharon gritos desde fuera. Y mi padre estaba bien ayer. ¿Cómo puede estar muerto ahora? ¿Qué clase de hospital es este? ¿Le hicieron daño intencionalmente? Era la familia del anciano. Marco sintió miedo al recordar la escena con el cuchillo de su vida anterior y retrocedió instintivamente. Al volver en sí y mirar su teléfono, Elena había colgado. Sorprendentemente, esta vez los familiares no armaron un escándalo. No hubo disputas ni cuchillos. Parecían haber acordado una postura común, exigiendo solo compensación económica. El asunto se resolvió sin mayores problemas, dejando a Marco confundido. Nadie en el departamento lo culpó, pues todos habían presenciado el éxito de la operación. La muerte del anciano no tenía relación con él, solo podía atribuirse a la mala suerte o a un evento improbable. Después del susto, el director también se relajó. Hemos tenido varias cirugías intensas últimamente, todos están cansados. He pedido permiso para hacer una excursión. ¿Qué les parece? Todos se animaron inmediatamente. Las muertes en urgencias eran comunes, y como no les afectaba directamente, nadie quería verse perjudicado. El director mostró su teléfono. He contactado a 2 compañías de autobuses turísticos. Elijamos uno. Marco se acercó y, efectivamente, eran los mismos vehículos de su vida anterior, uno azul y otro verde. Instintivamente miró a Víctor, pero no notó nada extraño. En su vida anterior, el director eligió el azul, pero Víctor inmediatamente advirtió que tendría problemas. Aunque la mayoría no lo creyó, finalmente tomaron el verde, y resultó que el azul realmente tuvo un accidente. Tras reflexionar brevemente, Marco fue el primero en elegir. Tomemos el verde, director. Creo que los asientos son más amplios. Bien, decidido entonces. Será el verde. Sin embargo, apenas el director tomó la decisión, Víctor levantó la cabeza alarmado. No elijan el verde. Moriremos. La voz de Víctor asustó a todos los presentes. Como lo ocurrido con el anciano había coincidido tanto con sus predicciones, varios colegas comenzaron a prestarle atención. Marco, sin embargo, empezó a sospechar. La vez anterior Víctor advirtió sobre el autobús azul, pero ahora que Marco había descartado esa opción, afirmaba que el verde era peligroso. Esta contradicción alimentó las sospechas de Marco. Antes de que pudiera expresar sus pensamientos, el director Wu intervino. Víctor, ya te lo dije ayer. Debemos confiar en la ciencia. Con el director hablando, las dudas de los demás se disiparon. Es cierto, lo del anciano fue un evento de baja probabilidad, pero posible. Los autobuses que el director ha elegido pertenecen a compañías grandes y no tendrán problemas. No te preocupes. Algunos intentaban persuadirlo amablemente, mientras otros se irritaban. ¿Te molesta traer mala suerte todos los días? Queremos divertirnos juntos. ¿Qué estás haciendo? ¿Maldiciendo a todos? Mejor estudia más libros médicos para mejorar tus habilidades. Ayer durante la operación, intentaste ayudar varias veces sin conseguirlo. Viendo que nadie le creía, Víctor resopló. Si confían en Marco, tomen el verde. La vida y la muerte no me conciernen. Intento ayudarlos y me tratan como un charlatán. Sus palabras provocaron un silencio incómodo. Después de todo, se trataba de sus vidas, y cambiar de autobús era algo simple. ¿Acaso las ventanas del azul no eran más grandes? En ese momento, Elena intervino para calmar los ánimos. Todos, tranquilícense. Ya que podemos elegir, tomemos el más seguro. Considerémoslo un buen augurio. La diferencia no es tan grande. Con este pretexto, todos cedieron rápidamente. Solo Marco observaba fríamente a Elena, quien, al notar su frialdad, desvió la mirada antes de sonreírle, aparentemente para reconciliarse tras la discusión telefónica. Con Elena liderando, los demás cambiaron de opinión. Marco, sin embargo, cruzó los brazos y se negó. Si ustedes no quieren el verde, lo tomaré yo solo. De todos modos, no creo en estas supersticiones. Elena inmediatamente frunció el ceño. Marco, no seas terco. Sé que tienes dudas sobre el procedimiento de anoche, pero este no es momento para enfadarse. Los demás colegas también intentaron persuadirlo. ¿Por qué no vienes con nosotros? No queremos que ocurra algo malo. Pero Marco estaba decidido. No hace falta. Insisto en tomar el verde. Gracias por la preocupación. Viendo que no cedía, Víctor adoptó una expresión sombría y dijo con tono siniestro. Si insistes, solo me queda esperar tu cadáver. Este comentario hizo que el corazón de Marco latiera furiosamente de rabia. Gritó. ¿Has hecho las rondas de hoy? ¿Has registrado los historiales médicos de ayer? ¿Y te atreves a maldecirme? Ponte a trabajar.
Víctor se sonrojó, apretó los dientes y se marchó. Incluso al terminar su turno, le dirigió miradas llenas de odio. A Marco no le importó, no tenía necesidad de estrechar relaciones con alguien así. Al día siguiente, Marco llegó tranquilamente junto al autobús verde. Notó que varios colegas a cierta distancia mostraban expresiones de preocupación. Le saludó con la mano para indicar que todo estaba bien. Señor Jin, si no hay problema, ¿podemos partir?, preguntó el conductor mientras introducía la llave. Marco lo detuvo. Conductor, espere. ¿Cuánto tiempo hace que no revisan este vehículo? El camino de montaña es largo, deberíamos verificarlo. No hace falta. Revisamos cada autobús después de cada viaje. Ayer mismo lo inspeccioné, respondió agitando la mano, considerando innecesaria la petición. Insisto en la inspección o cancelaré el pedido, afirmó Marco. El conductor, resignado, bajó del vehículo murmurando que era excesivamente meticuloso. ¿Cómo no voy a conocer mi propio autobús? De repente, Marco escuchó una exclamación. Maldita sea. Bajó rápidamente para investigar y, al ver lo que el conductor sostenía, todo su cuerpo comenzó a temblar de ira. Mientras tanto, en el área de acampada, se escuchaban voces preocupadas. Director, no podemos contactar con nuestro colega. Es cierto, director. Su teléfono está apagado. ¿Y si realmente ha ocurrido algo? El director Wu, con el ceño fruncido, intentó llamar a Marco varias veces sin éxito. Finalmente, miró a Elena. ¿Puedes comunicarte con Marco? Elena pareció sorprendida, y después su rostro reflejó preocupación. Director, tampoco logro contactarlo. Marco es demasiado terco, no escucha consejos. En ese momento, Víctor soltó una risa fría. No hace falta llamar. Pronto verán noticias del accidente. Mejor revisen sus teléfonos. Inmediatamente alguien protestó. ¿Cómo puedes hablar así? Nuestro colega puede ser estricto, pero es por nuestro bien. ¿Qué pretendes maldiciéndolo? El rostro de Víctor mostró una expresión dolida. Elena intervino rápidamente para suavizar la tensión. No es completamente culpa de Víctor. Si Marco hubiera escuchado nuestros consejos, no estaríamos sin poder contactarlo ahora. Esta aparente imparcialidad de Elena, mientras secretamente defendía a Víctor, la hacía parecer más su pareja que la de Marco. Todo esto, sin embargo, no escapaba a la atención del oculto Marco. Basta ya. Lo urgente ahora es contactar con Marco. Dejen de discutir, ordenó el director Wu, evitando más confrontaciones. Sin embargo, Víctor seguía afirmando con convicción. Quizás su querido colega ya está muerto. ¿De qué sirve adularle a sus espaldas? Marco dio un paso adelante, interrumpiéndolo. Víctor, ¿a quién dices que está muerto? Su repentina aparición provocó exclamaciones de alivio. Víctor abrió ligeramente los ojos, su expresión confusa brevemente antes de fingir desconcierto. Colega, ¿cómo ha desaparecido la cuenta regresiva de muerte que tenías encima? Marco lo miró directamente a los ojos y se burló. ¿En serio? Tal vez derroté a la muerte. Mientras hablaba, arrojó algo frente a Víctor. Con un ruido metálico, algunos colegas reconocieron el objeto. Es la tubería de frenos del autobús. Otros colegas se acercaron y descubrieron que la tubería había sido cortada. Marco entonces miró a Víctor, cuyo rostro mostraba una expresión antinatural. Explícame, ¿qué significa esto? Los labios de Víctor se tensaron, y tras un momento respondió con firmeza. No sé qué es esto. ¿Qué insinúas, colega? Solo sé que alguien iba a morir. ¿Qué haces? ¿Sospechas que alteré algo? Marco se rió despectivamente, observando su nerviosismo. Aún no he dicho nada. ¿Por qué estás tan nervioso? Estas palabras provocaron expresiones extrañadas entre los colegas. Elena intervino rápidamente. Es posible que Víctor predijera exactamente esto, y gracias a que Marco lo descubrió, ¿no ocurrió ningún accidente? ¿No es algo bueno? Solo fue un incidente. Marco miró fijamente a Elena. ¿De verdad? ¿Esta vez fue un accidente? ¿Y el anciano de aquella noche también fue un accidente? Mientras hablaba, sacó un sobre con el nombre de una funeraria. Todos quedaron perplejos, sin entender qué pretendía. El director Wu lo abrió y su expresión cambió inmediatamente, dirigiendo su mirada hacia ambos sospechosos. Los demás colegas se acercaron a ver y también mostraron sorpresa. El documento indicaba claramente que la causa de muerte del anciano fue un derrame cerebral por una caída, pero el informe hospitalario afirmaba que había sido una infección repentina en la pierna. De pronto, las miradas de sospecha se centraron en Víctor y Elena. Aunque el rostro de Elena enrojeció, rápidamente recuperó la compostura. El anciano dijo que quería ir al baño y se cayó, golpeándose la cabeza. ¿Qué podía hacer yo? Sus palabras no solo enfurecieron al director Wu, sino también a Marco. Elena, calma, el director intentó mediar. Elena, tras una pausa,
habló con más firmeza. Modifiqué el certificado de defunción para proteger al hospital. Lo hice pensando en la institución. Si no lo hubiera cambiado, ¿creen que el hijo y la hija del anciano habrían dejado en paz al hospital? Marco encontró esta coincidencia demasiado sospechosa. ¿Cómo es que Víctor predice su muerte y luego el anciano muere solo por caerse? Además, falsificaste el certificado. Las miradas de sospecha circulaban entre los dos. Víctor finalmente adoptó una expresión agraviada. ¿Qué están haciendo? Solo predije una vez la muerte del anciano, y ahora sospechan que soy un asesino. ¿Qué motivo tendría? Elena, frotándose nerviosamente la frente, intervino para consolar a Víctor. No es tu culpa, Víctor. Luego se volvió hacia Marco, indignada. No comprendo por qué atacas constantemente a Víctor cuando se graduó en nuestra misma universidad. Es la primera vez que veo a alguien tomar partido tan descaradamente contra los suyos. Su actitud enfureció a Marco, quien respondió ácidamente. Más que atacarlo yo, diría que desde que Víctor llegó, ha estado engañando a todos con sus supersticiones y prácticas cuestionables. Víctor respiró profundamente, con voz ligeramente temblorosa. Yo tampoco quería esto. Solo intentaba usar mi habilidad para ayudarles a evitar desgracias. Mientras hablaba, su mirada recorrió a cada colega. Pregúntenle si alguna vez les he perjudicado. Nunca les he hecho daño ni permitido que sufrieran accidentes. Incluso si mis palabras se cumplieron con aquel anciano, ¿qué motivo tendría para dañarlo? Ni siquiera lo conocía. Ante estas palabras, todos quedaron en silencio. Efectivamente, parecía carecer de motivos para hacer daño deliberadamente. En ese momento, Víctor volvió a mirar a Marco. Marco, debes abandonar inmediatamente tu puesto de trabajo. Al escuchar esta exclamación, Marco sintió un escalofrío. Ahí estaba, en su vida anterior había muerto miserablemente por este mismo asunto. Sin embargo, esta vez mantuvo la calma. El rostro de Elena cambió bruscamente. Víctor, explícanos qué ocurre exactamente. Víctor, como impactado por algo, tardó en responder. Marco atraerá problemas médicos que afectarán a todo el departamento. Si continúa como médico, nos perjudicará a todos. Tras la disputa entre Marco y Víctor, los colegas ya no mostraban la misma credulidad que en la vida anterior. Algunos incluso parecían hartos. Al ver su incredulidad, Víctor gritó exasperado. ¿Todavía no lo entienden? Si trasladamos a Marco, salvaremos a todos. Estoy pensando en el bien del departamento. Viendo su desesperación, Marco pensó que si Víctor no fuera médico, podría ganarse la vida como charlatán, pues resultaba bastante convincente. Esta idea le hizo reír. Víctor, nadie aquí es tonto. ¿Quién creería tus afirmaciones sin fundamento? Deja de inventar. Víctor lo miró con odio y después de un largo momento, respondió con frialdad. ¿Prefieres arriesgar la vida de todos por tu obstinación? Porque esas cosas no tienen. Antes de que terminara, un colega llamó suavemente a Marco. Marco, ¿y si hacemos caso a Víctor por esta vez? Solo es un cambio de departamento, no un despido. Cuando pase el problema, puedes volver. Marco miró incrédulo al colega. ¿Tú también le crees? Con esta pregunta, descubrió que varios compañeros habían bajado la cabeza. Efectivamente, cuando un asunto no les afectaba, se mantenían al margen, pero cuando potencialmente amenazaba sus intereses, incluso basándose en meras especulaciones, ya no lo llamaban colega mayor ni lo defendían. Tras el primer defector, más personas empezaron a persuadirlo. Sea verdad o no, no queremos correr el riesgo. Considéralo unas vacaciones y luego vuelves igual. Marco apretó los puños y miró al director Wu, quien fruncía ligeramente el ceño. Víctor, aprovechando la situación, se dirigió al director con tono persuasivo. Director, no tengo motivos para dañar a nadie. Una vez superada esta dificultad, todo volverá a la normalidad. Usted tampoco quiere problemas en el departamento, ¿verdad? El director pareció dubitativo, y Marco supo por su expresión que acabaría cediendo. Efectivamente, tras un largo suspiro, el director dijo, considerémoslo un periodo excepcional. Tendremos que incomodar a Marco temporalmente. Marco esbozó una sonrisa amarga. Comprendía que, con la evaluación hospitalaria próxima, el director no podía arriesgarse, y menos permitir que su departamento tuviera problemas. Víctor, mostrando alegría, sugirió. Recomiendo trasladarlo a servicios generales. Esta propuesta era prácticamente enviarlo a recoger basura. Llegados a este punto, Marco había visto claramente sus verdaderas intenciones. Negó fríamente con la cabeza. No hace falta molestar. Presentaré mi renuncia directamente. Al escucharlo, Víctor respondió incrédulo. Marco, ¿a quién pretendes engañar?
No puedes separarte de este hospital. ¿Renunciarías a una carrera tan prometedora? Elena y los demás, viendo su actitud, comenzaron a intentar convencerlo, argumentando que había estudiado en la mejor facultad de medicina y que no debería actuar impulsivamente por un traslado temporal. Todos parecían aconsejarlo, aunque algunos sentían remordimiento por haberlo llevado a esta situación. Sin embargo, Marco realmente no quería involucrarse más con Víctor y Elena, especialmente considerando lo que había ocurrido tras su traslado en la vida anterior. Después de todo, nada era más importante que su propia vida. Con esta resolución, interrumpió fríamente sus argumentos. No es necesario insistir. Realmente quiero renunciar. Dicho esto, dio media vuelta y se marchó. Marco, ¿por qué ser tan obstinado? Si no quieres servicios generales, podemos buscar otro departamento. Escuchó la falsa preocupación de Víctor a sus espaldas, pero no se volvió. Ese mismo día presentó su renuncia. Aunque los colegas de otros departamentos, desconocedores de la situación, lamentaron su decisión, ninguno insistió demasiado. Al salir del hospital, Marco vio a un hombre quemando dinero ritual en una intersección cercana. Su rostro le resultaba familiar. Al acercarse, descubrió que era Carlos Juan, el hijo del anciano fallecido. Mientras quemaba los papeles rituales, Carlos murmuraba: «Papá, cuando veas este dinero ritual, encontrarás el camino a casa. Aunque nos dieron dinero, todavía nos deben una explicación. No te preocupes, hijo mío, descubriré la verdad». Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro. Tras un largo momento, notó a Marco que llevaba observándolo un buen rato, y se sobresaltó. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Mirando el brasero donde Carlos quemaba los papeles, Marco se agachó, tomó un fajo y también los colocó en el fuego. «Me llamo Marco Gin. Fui el cirujano principal de tu padre». Los ojos de Carlos se ensancharon gradualmente, y su emoción creció. Agarró bruscamente la ropa de Marco. «¿Fuiste tú quien operó y mató a mi padre?». Marco observó el puño que estaba a punto de golpearlo y negó suavemente. «Tranquilízate, estoy aquí para ayudarte. Te ayudaré a descubrir la verdadera causa de la muerte de tu padre». El puño de Carlos quedó a apenas 1 centímetro del rostro de Marco, pero luego lo bajó lentamente. Aunque desistió de golpearlo, seguía desconfiando. «Ustedes, médicos sin escrúpulos, mataron a mi padre y ahora hablas de encontrar la verdad. Seguro intentas tenderme otra trampa». Marco se acercó y le habló en voz baja. «Escúchame». Durante el periodo siguiente, Marco estuvo extremadamente ocupado. Según sus antiguos colegas, Víctor había sido contratado permanentemente y ocupaba su puesto. Aunque técnicamente era inferior a Marco, había ganado la confianza de todos con su supuesta cuenta regresiva de muerte. Marco no pudo evitar reírse. Convertirse en médico mediante supersticiones, realmente tiene talento. Como dije, si no fuera médico, sería un excelente charlatán. Mientras tanto, Víctor y Elena se habían unido oficialmente como pareja, algo que cualquiera podía ver. Marco rompió definitivamente con Elena, eliminando todos sus contactos. El director Wu había cuestionado a Víctor varias veces. «Víctor, ¿no te parece que últimamente hay demasiadas muertes en nuestra sala de emergencias?». Víctor simplemente fruncía el ceño. «Es su destino, no podemos controlarlo». El director quería decir más, pero los otros médicos ya intervenían defendiendo a Víctor. «Director, Víctor ha acertado varias veces. No debe estar equivocado». «Es cierto, director. Su habilidad es infalible. No es culpa de Víctor. Todos los pacientes que fallecen ya llegaban en estado crítico. Salvarlos habría sido inútil». El director no tenía más remedio que callar. De hecho, recientemente la mayoría de los pacientes eran víctimas de accidentes graves, llegando con extremidades mutiladas y apenas con vida. Sus muertes eran comprensibles y ningún familiar había protestado. Víctor, notando la vacilación en los ojos del director, declaró con confianza: «Si todos confían en mí, nuestro departamento seguirá funcionando sin problemas». Todos asintieron, claramente convencidos tras varias experiencias. Víctor sonrió satisfecho y estaba a punto de continuar cuando una voz masculina resonó desde fuera, llena de insultos. ¿Quién diablos confiaría en este bastardo? La puerta del departamento se abrió violentamente y Víctor recibió una bofetada tan fuerte que cayó al suelo. «¿Quién se atreve a golpearme?», gritó Víctor, cubriéndose la cara e intentando levantarse. En ese momento, un grupo de personas irrumpió en la sala, abarrotándola. «Maldito, ¿aún intentas levantarte?». El hombre que había golpeado a Víctor se preparaba para atacar nuevamente. «Víctor, ¿estás bien?». Elena corrió instintivamente para protegerlo, pero la diferencia numérica era abrumadora. Rápidamente, Elena fue golpeada hasta quedar semiconsciente, gimiendo de dolor. «¿Todavía quieres ayudar a este miserable? Te mataré».
El director palideció e intervino. ¿Qué pretenden? Llamaré a la policía. Antes de terminar, vio a Marco emerger entre la multitud y frunció el ceño. Marco, ¿qué haces aquí? Ya renunciaste. ¿Por qué traes gente a causar problemas? Marco simplemente sonrió fríamente. Director, me malinterpretas. Estas personas no vienen a causar problemas, vienen a exigir explicaciones. Carlos, después de patear nuevamente a Elena, se puso de pie. Mi padre se cayó por culpa de este bastardo, sufrió una hemorragia cerebral y murió en el acto. ¿No tengo derecho a pedir explicaciones? Cuando habló, otros familiares del anciano también expresaron sus acusaciones, señalando a Víctor en el suelo. Esta pequeña desgraciada maldijo a mi tío. Esa noche solo había 3 practicantes a cargo. Seguramente siguieron sus consejos y descuidaron a mi padre hasta que murió. Deben darnos una explicación. Los colegas, al ver la hostilidad del grupo, negaron inmediatamente. Están inventando cosas. Nuestro hospital es una institución respetable. Aunque hablaban con confianza, sus ojos evitaban el contacto visual. Marco, furioso, los reprendió. ¿Cómo pueden llamarse médicos? ¿Tienen ética? Aquella noche, alguien descuidó al paciente debido a las palabras de Víctor, ¿verdad? Después de declararlo muerto, simplemente siguieron el procedimiento estándar sin preocuparse. Mientes. Víctor intentó levantarse para responder, pero inmediatamente recibió un puñetazo en el estómago que lo hizo vomitar. Elena tampoco estaba mejor. Aguantando el dolor, insistió con obstinación. ¿Cómo te atreves a calumniarnos a mí y a todo el departamento? ¿Tienes pruebas? Apenas terminaron de hablar, una voz resonó desde la puerta. Sí, las tenemos. Varios oficiales de policía entraron, mostraron sus identificaciones y declararon con seriedad. Hemos recibido una denuncia colectiva. Debemos llevar a Víctor Sí y Elena Liu para interrogatorio. El rostro de Elena cambió bruscamente, retrocediendo instintivamente. ¿Con qué derecho me arrestan? Víctor simplemente palideció. En ese momento, el conductor del autobús verde apareció detrás de los policías, mirando furiosamente a Elena. ¿Preguntas por qué? Casi causas muertes en nuestra compañía. Mientras hablaba, mostró un video. Las imágenes, captadas por la dashcam de otro vehículo estacionado frente a la compañía de autobuses, mostraban claramente el distintivo autobús verde. Se veía a una mujer entrando furtivamente por la puerta trasera unas 3 horas antes de la salida programada. Salió después de un rato, y algunos fotogramas captaron claramente su rostro. Era Elena. Todos exclamaron sorprendidos, incluso el director palideció. Marco, enfrentando las miradas de todos, explicó. Elena primero mató al anciano y luego cortó deliberadamente la tubería del freno. Su objetivo era evidente, ayudar a Víctor a demostrar la existencia de su cuenta regresiva de muerte. No es cierto. ¿Qué ganaría yo ayudándolo? Protestó Elena, claramente negando hasta el final. En ese momento, Marco tomó el teléfono de Elena, lo desbloqueó e inmediatamente encontró registros de múltiples transferencias bancarias de cierto hospital privado. Miren todos. Víctor probablemente tiene registros similares. Antes decían que no tenían motivos, pero estos son bastante claros. Víctor se estremeció visiblemente, intentando retroceder. La policía, después de una rápida búsqueda, efectivamente encontró pruebas similares. Con evidencia irrefutable, los agentes esposaron a ambos. Antes de partir, Elena, con mirada vacía, miró a Marco con tanto odio que parecía querer despedazarlo. El director, pálido, sabía que también era parcialmente responsable. Tras un silencio, preguntó con amargura. Marco, ¿cómo lo descubriste? Cuando encontré a Carlos, le expliqué las dudas sobre la muerte de su padre, sospechando que había algo irregular. Además, pedí a colegas de otros departamentos que revisaran los horarios de guardia, exceptuando pacientes realmente terminales y algunos que murieron por negligencia. En todos los casos donde un paciente aparentemente recuperado fallecía después, Elena estaba de guardia. Esto reforzó mis sospechas. Una vez que la duda surgió, todo fue seguir el rastro. Conocí el número de cuenta bancaria habitual de Elena y, al investigar sus movimientos y crédito, descubrí que había recibido grandes sumas en los últimos 2 meses. Decidí entonces que Carlos reuniera a todos los afectados para presionar en el hospital y junto con otros familiares igualmente afectados, presentamos la denuncia. Durante ese tiempo, estuve buscando hasta encontrar la dashcam que grababa el área frente a la compañía de autobuses, captando un rango amplio. El director escuchó todo y durante un largo momento no pudo articular palabra. ¿Realmente eres? Marco sonrió irónicamente. En realidad, lo más importante no lo he mencionado. Víctor hacía falsas predicciones, mientras que yo realmente renací.
Después de mi renacimiento, naturalmente desconfiaba de él y contradecía todo lo que decía. Viviendo una segunda vida, no tenía nada que temer. La investigación policial posterior confirmó sus sospechas. El hospital pagó una gran indemnización por estos incidentes médicos. El director y los colegas involucrados fueron despedidos. Víctor y Elena, tras ser acusados por recibir sobornos para cometer estos actos atroces, fueron investigados. El hospital privado que los pagaba intentaba arrebatar la reputación del hospital municipal número 1. El hijo inútil del director había concebido este plan para demostrar su valía. Víctor era un infiltrado y Elena una cómplice interna. Ambos hospitales salieron perjudicados, beneficiando al tercer hospital, que simplemente se dedicaba a la atención médica honesta. Se rumoreaba que Víctor y Elena habían recibido sentencias severas, pena de muerte y cadena perpetua respectivamente. Sus vidas estaban completamente arruinadas. Las personas no deberían permitir que la codicia las lleve por mal camino. Lo más importante es mantener la integridad. Cuando todo quedó resuelto, el hospital invitó a Marco a regresar. Él aceptó felizmente, comenzando una nueva vida.